afectamos al Poder Judicial. Yo creo que el Poder Judicial en ese caso tendría que meter el acelerador y asegurarse que este tipo de delincuentes permanecieran en la cárcel, en la prisión. De ahí la importancia de que haya poderes, los tres poderes estén perfectamente delimitados: el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Me parece muy pertinente que se esté discutiendo eso. Lamentablemente, Toño, no se está discutiendo en ningún lado y producto de este tipo de villanías es justamente que Luis Olmedo tenga que salir de su área de especialidad. Él dice ser un empresario y como empresario estará acostumbrado a otra dinámica. Sin embargo, muy preocupado y con razón, sale y dice: yo quiero dar mi testimonio de viva voz. Yo quiero decir quién es Xóchitl Gálvez. Esto es es muy triste, Toño, es de preocuparse. Él sostiene que su mamá, al escuchar las mentiras de Xóchitl Gálvez, se pone a llorar. Es decir, está muy vivo ese recuerdo. ¿Cómo no va a estarlo? Es un trauma. Y entonces escuchar a la hermana de alguien que privó de la libertad a una persona decir, evidentemente de dientes para afuera, que está muy preocupada por las mujeres, que está muy preocupada por la seguridad de este país y de su población, es una bofetada que no se puede soportar. Si Xóchitl Gálvez, Toño, escúchame, hubiera puesto un dique y hubiera dicho: yo no solamente desde este momento dejo de tener a esta hermana, sino quiero que todo el peso de la ley caiga sobre ella, sería otra cosa. Y lo digo, Toño, porque si me pasara en la familia que alguien de mi familia, de la gente cercana, tuviera ese tipo de cosas, o sea, inmediatamente yo salgo y lo señalo y pido. No podemos ser tolerantes porque sea el hermano, la hermana, el primo, la sobrina, el hijo, que sea un secuestrador, una torturadora en este caso. Carajo. Y Xóchitl Gálvez dice: no, yo he ido a la cárcel a ver a mi hermana. Es decir, hay este vínculo todavía. ¿Qué nos podríamos esperar si Xóchitl Gálvez está defendiendo y visitando a esta persona y dijo en su momento: pues estará por verse? Casi está diciendo que es inocente la hermana. No es inocente. Entonces, de ahí la importancia de este tipo de testimonios que dicen en primera persona, corriendo muchísimos riesgos, quién es Xóchitl Gálvez y quién es la hermana, con quién está vinculada, no solo sanguíneamente, sino también políticamente. ¿Por qué? Porque Xóchitl Gálvez sigue en comunicación con esta secuestradora. No, y sabes que esta circunstancia se ha repetido en la política. El expresidente de Guatemala, Jimmy Morales, incluso vio la detención y la prisión de tanto su hijo como su hermano, ¿no? Y ahí fueron pues palabras mayores. Él, ya siendo presidente de Guatemala, nos lo comentó a nosotros, a Vicente Serrano y a mí, pues tuvo que aceptarlo por como era, así de sencillo, que es como bien mencionas, querido Ricardo, como debería de actuar en el caso de Xóchitl Gálvez. Yo no cuestiono muchas veces, o en la mayoría de los casos, el cariño y obviamente el conflicto de intereses o el temor reverencial que pudiera existir en cuanto a una situación familiar, hablando de la familia directa, de hijos, de padres, de hermanos. Ahí podría yo entenderlo. Sin embargo, tienes toda la razón, como candidata a la presidencia de la República, pues tuvo que dejarlo como lo hizo Jimmy Morales, que por cierto era conservador, separarlo de tajo y decir: este es el caso con mi hermana, y nada de que una cosa son mis pasiones, una cosa son mis sentimientos que no tengo por qué estar compartiendo. Simple y sencillamente decir: si mi hermana es culpable, tendrá que enfrentar las consecuencias de sus actos, y en lo personal yo me lo guardo, ¿no? Pero bueno, pues estaremos pendientísimos de este tema. Estoy, mira, intentando revisar en otros medios de comunicación. No es un tema que sea breaking news en estos momentos en el Universal, en Reforma,
en Excelsior. Es muy desafortunado que haya pasado de noche absolutamente esta declaración del señor Luis Olmedo. Y yo insisto, qué bueno que la hace, sí lo cuestiono al respecto para que usted sepa por qué hace esto el personaje, el señor. Sí lo cuestiono porque lo hace a momentos de la elección, precisamente por eso, porque nos enfrentamos a un grave riesgo de que esa señora, eh, por mucho que vaya perdiendo, pudiera ser la presidenta de México, imagínense. Pero bueno, Ricardo, el riesgo está latente constantemente en el Poder Judicial. Le quiero pedir al equipo que nos grabe. Esto que le voy a comentar a continuación es verdaderamente pues indignante. Resulta que se dio a conocer en varios medios de comunicación que la ministra presidenta Norma Piña habría organizado una cena en su casa entre ministros y magistrados, nada más y nada menos que con Alito Moreno. Una circunstancia que es, pero mire, lamentabilísima. Digo, se menciona que esto es para supuestamente limar asperezas con fines políticos. Habría ocurrido en diciembre del año pasado, pero ¿cómo es posible, Ricardo? Imagínate tú que nuestros ministros, nuestros magistrados, nuestros impartidores de justicia, de quien depende que lleguen a fin esos casos de corrupción tan terribles, se reúnan con un personaje que como lo ha dicho, y aquí lo ha mencionado Paco Cruz, quiere matar de hambre a los periodistas, quiere darle vergazos a los que, así dice él, quiere darle vergazos a quienes no concuerden con lo que él está haciendo, y que bueno, pues hoy anda hasta presumiendo tener más testículos que Maines, en medio de una rabieta terrible que luego platicaremos, pero querido Ricardo, pues quiero escuchar tu opinión sobre todo esto. Claro que sí, Toño. Primero que nada, decir que efectivamente se difundió en varios medios de comunicación, pero la nota de origen aparece en el periódico Milenio. Y fíjate que es muy importante destacar esto, porque no podemos decir que el periódico Milenio, donde escribe Carlos Marín, donde publica Héctor Aguilar Camín, donde publican todos estos personajes, sea un medio proclive a la 4T. No es un medio proclive ni al presidente López Obrador, ni al gobierno que representa, y prácticamente usted recordará, para no ir más lejos, aquella portada donde el periódico de una manera cretina autorizó editorialmente que apareciera esa portada donde está el presidente López Obrador y un arma de fuego apuntándole prácticamente a la cabeza. Desafortunadísima, terrible, malsana ese tipo de portada. La nota de origen, es importante decirlo, sobre esta reunión que habría tenido Norma Piña, por cierto, en las Lomas, en casa de uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, sale precisamente en el periódico Milenio. Así que no sale de Sin Censura, no sale de mi boca, no sale de la boca de Vicente Serrano, de Toño Ruiz, de nadie que tenga que ver, digamos, con el periodismo de izquierda o de los periodistas alternativos. Es una nota que se da a conocer en Milenio, pero mira, hay mucho de fondo, Toño, porque decir que el Poder Judicial está corrompido es quedarnos cortos. El Poder Judicial está descompuesto, putrefacto, infecto, purulento, ulcerado. Nos vamos a quedar cortos en los epítetos. Se supone que el Poder Judicial debería combatir la impunidad, se supone, en teoría. Desafortunadamente no lo hace, y no lo hace desde la semana pasada, ¿no? Lo hace desde muchísimo tiempo atrás. Infelizmente la corrupción y la impunidad en el actual Poder Judicial están a todo lo que da. De hecho, podríamos decir incluso que la corrupción y la impunidad son dos de los principales cánceres del Poder Judicial. Lamentablemente, no hay analistas serios ni comprometidos con la verdad en la derecha. Ahí en los medios de comunicación de la derecha no hay gente preparada, no hay gente que más allá de la visceralidad y de la catarata de descalificaciones se haya tomado la molestia en serio de reflexionar a fondo sobre este tema. Norma Piña,
quien se supondría debería trabajar única y exclusivamente para vigilar que la ley se cumpla en este país, es uno de los personajes más impunes y corruptos que haya pisado la corte. Reunirse con el líder de un partido político, el que sea, pero especialmente con Alito Moreno, carajo, ¿de qué nos está hablando? Quizá haya alguien que me reproche, que diga yo que Norma Piña es un personaje impune, me dirá por qué. Bueno, yo le argumento, no creo equivocarme, porque en su expresión más elemental, la impunidad significa la inexistencia de responsabilidades, es decir, que alguien se escape o se sustraiga de la acción de la justicia. Y eso es lo que está haciendo Norma Piña. Y lo es porque, bien visto, la impunidad es la ausencia del Estado en su función punitiva. ¿A qué me estoy refiriendo? El Poder Judicial debería de cumplir esa labor, no lo está haciendo. Se supone que debería tener la Suprema Corte una inclinación natural hacia la justicia y el cumplimiento de las leyes, pero no es así. Tienen intereses políticos que se imponen o se sobreponen a su labor. El Poder Judicial demuestra su impunidad cuando en lugar de castigar a los delincuentes, les concede amparos, los deja en libertad, los pone en la calle listos para que puedan cometer impunemente, por eso hablo de impunidad, cualquier cantidad de atrocidades. Las atrocidades a las que están, por cierto, acostumbrados debido precisamente a la corrupción que impera en el Poder Judicial, ahora encabezado por Norma Piña. Se ha convertido, Toño, en un lugar común decir que urge una reforma al Poder Judicial. Sin embargo, la realidad es que esa reforma ya debió haber sido implementada desde hace muchísimos sexenios atrás, pero este país está atrasado en muchas cosas y está atrasado en ese tema también. En este país, y duele decirlo, no hay justicia penal, no hay justicia procesal, no hay justicia electoral, los jueces, ministros, magistrados, ministerios públicos están plagados de corrupción. El presidente López Obrador es quien ha colocado este tema en la mesa de discusión, en la palestra de la mañanera, por cierto, pero no vemos por ningún lugar, en ninguna parte, que esos jueces, esos ministros, esos magistrados, esos ministerios públicos estén alegando algo en su defensa. Claro, analizando, discutiendo a fondo. Son señalamientos gravísimos que ha hecho el presidente López Obrador y estos personajes han acusado de recibido, pero no han dicho que no. Única y exclusivamente dicen, bueno, pues es que es un asunto político. Es un asunto electoral, no es así, Toño. Plantearlo de esa manera es una burrada, es una tontería. Si en este preciso momento no vayamos lejos, sino aquí mismo en Sin Censura, le hiciéramos una encuesta a la gente que nos está mirando o escuchando o ambas cosas, estoy seguro que nos dirían que la mayoría nos diría que considera que los jueces, los funcionarios corruptos son el principal problema de la impartición de justicia. Yo estoy convencido, si se hace la prueba, ahora sí que a las pruebas me remito. Entonces, ¿qué estaba haciendo esta señora comiendo opíparamente y chupando como cosaca ahí en una casa en las lomas de Chapultepec? Pues simple y sencillamente, pues un acto de corrupción, un acto de corrupción porque no se tendría que haber reunido con nadie. Una persona con dos dedos de frente te podría decir, mira, yo veo como un síntoma terrible que haya un ministro que trabaje, digamos, en la Suprema Corte de Justicia, no para velar los intereses del pueblo de México, sino para defender la impunidad de un personaje como Ricardo Salinas Pliego y que no pague impuestos. Pues hay un ministro así. Si tú sales a la calle y le preguntas a una persona que no tenga ningún tipo de formación política ni ninguna clase de especialidad en temas judiciales, pregúntale, ¿qué opina de que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se haya reunido con Alito Moreno y que haya cenado y bebido tremendamente ahí? Pues te va a decir que esas son fregaderas, por decirlo menos. Sin embargo, eso es lo más angustiante, Toño, que la gente va a decir, ¿sabes qué, Ricardo? ¿Sabes qué, Toño? No me extraña.
Así son los políticos, así son los ministros. Te va a decir desalentada que a lo largo de la historia de este país siempre se ha sabido del contubernio que hay entre los distintos poderes. Estos personajes tienen seguros de vida ahí en la corte que quiera soñar. Los ministros y ministras de la corte pueden llegar hasta obtener 1,000,000 de pesos mensuales, una cantidad de dinero, Toño, que no es accesible al grueso de la población. Y entonces, lamentablemente, la gente está un poco desalentada. Se está politizando de a poco, pero todavía hay muchísimo camino que recorrer. No se puede cantar victoria, porque en serio, pregúntale a la gente que no está viéndonos acá en Sin Censura, que no está viéndonos en otros medios de comunicación alternativos, pregúntale, oye, ¿qué opinas de esto? Así son ellos, así estamos acostumbrados, ya no hay nada que hacer, ya se sabe. Entonces, ahorita está el despertar de las conciencias, como le llama el presidente López Obrador, se está politizando al pueblo de México, pero créeme, Toño, estamos todavía muy lejos de cantar victoria. Se tiene que seguir informando, se tiene que seguir exhibiendo a estos personajes, se tiene que seguir poniendo el dedo en la llaga, y a mí me parece un paso interesante. No creí decirlo, Toño, pero me parece muy bien que lo haya publicado el periódico Milenio, porque nadie podrá decir que es una querella en contra de alguno de los ministros, en contra de sus amigos. No, pues ahí escribe López Dóriga, ahí escribe Aguilar Camín, ahí escribe Carlos Marín. Entonces no es un periódico de la Cuarta Transformación, por así decir, no es un periódico de la izquierda, es un periódico de la derecha, y es quien está dando a conocer esta información. Es decir, Toño, hasta allá en Chayotilandia ya se dieron cuenta de cómo están las cosas. Exactamente, y aún así se dan cuenta de todo esto, querido Ricardo, y se quedan callados. Afortunadamente existen medios como Sin Censura que sí pueden llevarle esta verdad con justicia a la gente. Y yo te quiero agradecer por entrarle a los catorrazos duro, justo cuando estábamos en medio de la entrevista, en los intercambios y etcétera, por también darnos claridad en este tema. Y te pido por favor que también nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Claro que sí, mi querido Toño, público memorioso. Síganme por favor en mis redes sociales, en X @Sevilla Crítico, en Facebook Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme en Paralelo 24.mx, síganme por favor en los datos duros. Síganme, por supuesto, aquí en la familia Sin Censura, donde soy orgullosamente miembro. Fíjate que mientras estaba yo platicando, Toño, rápidamente para darle un toquecito así nada más, estaba yo pensando en que tú y yo somos como una especie de amigos al estilo de Remy y de Mafia. Tú serías Remy y yo sería Mafia. Estaba yo pensándolo de esa manera, y ambos hemos tenido historias tremendas. Ya lo platicamos, a ver qué vas allá el programa, a los datos duros, y platicamos sobre muchas otras cosas. Te mando un abrazo, Toño, sé que estamos al tope con la información, pero te lo quería decir, la amistad ahí entre Mafia y Remillón sería Mafia, diría yo, pero bueno, es un chiste al final de cuentas. O también entre Juárez y Lincoln, ¿no? Que eran como tú y yo, pen pals, amigos de pluma, se conocían por correspondencia, entonces no podía haber cuestiones virtuales, y eran muy cercanos, y ambos pues, sacaron adelante a su país con el apoyo del uno con el otro. Querido Ricardo, verdaderamente aprecio esto que nos comentas, y por supuesto, aquí está tu amigo Remy. Y no, hombre, muchas gracias. Es que y Remy tiene una historia, en fin, ya la platicaremos en algún momento. Sí, claro. En realidad Remy es una caricatura, digámoslo así, una caricatura, así le decíamos en mi tiempo, una caricatura, una cinta animada japonesa, y bueno, pues cuenta la historia de un niño francés que sufre muchísimo, se le muere su mico, se le muere su protector, el señor Vital, y se le muere encima a Remy, tratando de protegerlo del mal clima, de un clima atroz. En fin, pues bueno,
A lo mejor ya mucha gente no se acuerda, Toño, pero yo estoy muy viejito, entonces me acuerdo de ese tipo de caricaturas. Te mando un abrazote. Yo atribuyo a la generación X y al principio de la generación de los millennials ciertas estructuras depresivas a que veíamos Remy, pero muy buena serie, muy buena. La platicaremos en los datos duros. Ahí está el querido Ricardo Sevilla, escritor y periodista. Te mando un abrazo, amigo. Ahí lo tiene usted. Mire, bueno, pues entonces, en todo caso, el señor Vitali pues, sería Vicente Serrano, ¿no? No es cierto. Bueno, vamos.